Ustedes saben que yo tengo unos amigos míos de la República, a los que yo amo mucho y me han bendecido un montón por alguna razón. En estos días no hemos hablado mucho. Juanma tuvo un sueño hace como 2 años. Él vio este edificio grande, era un almacén y era enorme y era como de metal, como esos almacenes de Galbalún enormes. Y él dice que el Señor le dijo que entrara, y cuando él entró, esta primera parte tenía una pared, era estrecho, largo, y tenía una pared y en esa parte, o sea, había todo un almacén escondido atrás. Y en esa parte habían vitrinas puestas. Y él sabía que la gente que estaba en las vitrinas vendiendo productos eran hechiceros y brujos. Y había todo un almacén detrás para todo lo que estaba guardado a la venta. Y él me dijo, Dios me dijo que vienen unas formas distintas de hechicería en este último tiempo y que la iglesia se tiene que preparar. Y yo añado, y el Señor nos da las llaves y las estrategias. ¿Recuerdan cuando Elvis estaba hablando el domingo pasado? Y dijo, trajo un texto que creo que fue el de Isaías, porque hay más textos, que dice que Babilonia, que sabemos que es una ciudad espiritual asentada en el segundo cielo, y esa ciudad tiene toda una infraestructura satánica, tiene infraestructura de educación, de programa social, tiene toda una infraestructura como cualquier gobierno. Y dice que esa ciudad hechiza a todo el mundo. ¿Estamos aquí? Ya saben cuál es el tema de hoy. Hechizan todo el mundo. Y el Señor, nosotros tenemos que hablar de esto porque el Señor le está dando llaves nuevas y estrategias nuevas a la iglesia. En Apocalipsis dice que esa mujer ramera, Babilonia, Jezabel, está hechizando naciones completas y le da un decreto y le dice, pero tus hechicerías acaban. Las naciones que han estado bajo tus hechicerías se acaban. Y dice Apocalipsis 18, la ciudad completa va a caerse del segundo cielo. El mundo entero ha estado bajo hechicerías. Pero en este último tiempo hay una de las guerras grandes que vamos a librar. Es contra la hechicería. La iglesia ha estado sujeta a esquemas de hechicería sin darse cuenta. Y en este último tiempo Dios empieza a dar llaves y estrategias de cómo vencer. Detrás de cuáles cosas han estado escondidos. Amén. Así que estamos de acuerdo que este último tiempo, este tema es importante. Vamos a Apocalipsis, vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen, diga, hay gente dentro de la iglesia que sostiene unas cosas. Porque tienes ahí dentro a los que sostienen la doctrina de Balaam. Vamos a hablar hoy de Balaam. Porque tienes ahí los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, que era el rey de Moab, a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Y ese texto nos está diciendo varias cosas. Lo primero que nos está diciendo que el espíritu de Balaam es un espíritu que está dentro de la iglesia. O que puede estar dentro de la iglesia si hay gente que lo sostenga y lo acomode. ¿Sabía usted que una de las formas de adivinación, estoy diciéndolo, iglesia profética, estoy enseñando? Dice la Biblia en Jeremías en más de un pasaje, el que profetiza de su propio corazón, wishful thinkings, como dice el americano, lo que desea, los pensamientos que desea, va donde otro y le lee el alma y le profetiza lo que el otro quiere, está adivinando y es un agorero.
Eso dice la Biblia. Esto es una iglesia profética. Profetice cuando le habla a Dios y no se invente nada. Dice que los adivinos y agoreros, ¿saben cómo profetizan? Se roban las profecías el uno al otro. Aquel profetizó y yo vengo a profetizar lo mismo. Bueno, entonces Balaam es un espíritu que está dentro de la iglesia. Balaam significa forastero y significa destrucción. Es un forastero que no pertenece al pueblo de Dios y viene a destruir. Número 2, ese texto nos dice que ese espíritu tiene una doctrina. Dice Judas 1:11, hermanos, que la doctrina de Balaam es una doctrina de error. ¿Qué quiere decir eso? Que ataca los fundamentos. Dice ese texto que la doctrina de Balaam hace tropezar a los santos, que guarda, dicen otros pasajes, que la doctrina de Balaam hace que uno desarrolle intereses personales, beneficios y ganancias personales, por lucro, y no hablamos solo de dinero, por ganancia para ti. O sea, ese espíritu mueve a los santos a decir, aunque yo no lo diga con palabras, aquí adentro está escondido que mi interés soy yo mismo y no Dios. Yo quiero sobresalir cuando predique para que todo el mundo diga que tengo tremendo ministerio de enseñanza, pero no se da cuenta que el que predica lo que tiene que decir es: yo no quiero llevar tu palabra, yo quiero ser tu mensaje. Ese espíritu hace tropezar a los santos. Ese espíritu le da a los santos a comer comida de ídolos. Los pone a satisfacer sus vientres carnales. ¿Estamos aquí? Cuando tú comes comida de ídolos, el importante eres tú. Y tú no vienes más que oír lo que a ti te interesa para recibir el paliativo de la semana, sin tener que entregar tu vida. Ese espíritu le enseña a los santos a fornicar. Y yo no estoy hablando nada más del acto físico. La Biblia llama fornicar a todo el que no le es fiel a Dios, a todo el que no guarda el pacto. Eso es fornicación. Fornicación es falta de pacto. Yo lo voy a repetir: fornicar es falta de pacto, hacer cosas fuera del pacto. Y ese espíritu enseña a los santos esa doctrina, a fornicar y a darse licencias, a no serle fiel a Dios. Dice segunda de Pedro que los que abandonan lo recto están en el camino de Balaam. Mentira en las planillas, porque no nos vamos a ir a lo grueso, porque usted va a decir que eso usted no lo hace. O sea, pero pues como el gobierno joba, pues hay que jobarle. Dice que ama el pago de la injusticia, esa doctrina. O sea, hay gente que se cree que hay que hacer trampa para que las cosas salgan bien. Balaam, dice la Biblia de Balaam, que era de un lugar que se llamaba Petor. Petor quiere decir soothsayer. Soothsayer es una persona que habla conjuros y augurios. Dice Números 22 que Balaam era un adivino, un hechicero. Así que nosotros, si queremos empezar una guerra contra la hechicería, tenemos que saber quién es Balaam. Y tenemos que saber cómo bregó Dios con Balaam. Amén. Entonces dice aquí, dice cosas interesantes de Balaam, hermanos, y vamos a empezar a entregar llaves y herramientas para que la iglesia empiece a entender. Vamos a aprender hoy mucho acerca de cómo se mueve el mundo invisible, que es donde se mueve la hechicería, esa gran ciudad. Usted no trabaja la hechicería a nivel terrenal.
¿Ok? Y usted tiene que aprender las dinámicas del mundo invisible. Dice la Biblia. Ya le voy a empezar a traer cosas que usted va a decir, ¿pero cómo? Dice la Biblia que Balaam era un hombre con ojos abiertos, pero que estaba caído, pero tenía los ojos abiertos para ver lo invisible. Es más, dice la Biblia que Balaam era un hombre que tenía los ojos abiertos y conocía el consejo del Shaddai y la ciencia de Elión. Pero como nosotros no entendemos bien las dinámicas en el mundo espiritual, no entendemos que el mundo espiritual es un mundo abierto, lleno de oportunistas, donde se oye de todo. La voz más fuerte que se oye en el mundo invisible es la de Dios. Y la va a oír todo el que esté ahí. Y un tremendo ejemplo de eso es el diablo. Caído, pero sabe lo que dijo Dios. Caído, pero ve el mundo invisible. Caído, pero conoce la ciencia de Dios. Usted me está... Así que empiece a hacerle a su mente clac, 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 y empiece a ponerla en el engranaje que va. Balaam era un profeta del diablo y él era caído, pero veía y oía. Los hechiceros ven y oyen, son caídos, pero ven y oyen. El problema es que hay una iglesia que no quiere ni ver ni oír lo invisible, pero ellos sí lo oyen y lo ven. Y el mundo espiritual está lleno de oportunistas. Y yo vengo a decirte aquí, los hechiceros no quieren que la iglesia sepa, pero que ya ellos saben. Ellos saben lo que Dios dijo. Ellos conocen quién es la autoridad mayor. Ellos la conocen. Vienen hechiceros y tú les presentas a Cristo y dicen, no, pero yo no puedo porque me van a matar y qué sé yo qué, pero ellos saben de qué bando están. Y ellos saben que están en el bando perdedor. Elvis decía, Babilonia robó las señales. Pues claro, porque el mundo espiritual es muy abierto y cuando la iglesia no las conoce, ellos se quedan con las señales y con los tiempos. Porque, repito, está lleno de oportunistas. La iglesia tiene que empezar a colocarse en lo invisible. ¿Usted me está oyendo? Y usted se coloca en lo invisible dejando de vivir como un hombre natural. Me tienen encerrados mis problemas. El mundo invisible es un mundo de exousias. ¿Se acuerdan cuando la pastora enseñó acerca de exousias? Ella dijo, hay 5 palabras, 5 o 4. 5 palabras que se traducen poder y una de ellas es exousia y lo que realmente quiere decir es autoridad. Ahora escúcheme bien. El mundo invisible es un mundo de poderes y autoridades. Y la iglesia tiene que empezar a comprender unas verdades de dónde están los poderes y las autoridades para poder moverse en ese mundo. Vamos a dar un ejemplo. Hay un poder tremendo en el amor. Y como Dios, el amor es poderoso. Las aguas no lo pueden apagar. Este es el reino del amado Hijo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Te quiere quitar ese poder poniéndote en contra de otros, mellando esa capacidad. La humillación es un poder tan y tan grande que a través de la humillación Dios se hizo hombre y siendo Dios se hizo obediente. ¿Usted se imagina a Dios obedeciendo? Pero por esa humillación, cuando llegó al Hades, el Hades no lo pudo retener.
obedeció, cumplió toda justicia, se dejó humillar, y cuando bajó a las profundidades de la tierra, los demonios empezaron, después que logramos que fuese sacrificado, déjame buscar en su sangre, en su alma, qué encontramos para poderlo retener aquí. Y como se humilló y aprendió obediencia, la muerte no lo pudo retener, porque la humillación es un poder. La obediencia es un poder. Usted se mueve en el mundo invisible si tiene poder. Si no lo tiene, no se meta ahí. Y la pastora enseñaba que para moverse en exousia hay que tener legalidad. Porque la legalidad que tú tengas, el obedecer la justicia de Dios, obedecer su ley, sus mandamientos, te va a dar legalidad. Y la legalidad va a endosar tu autoridad en el mundo invisible. ¿Alguien me está oyendo? Si usted va a un país, o si estamos en Puerto Rico, y entra un ilegal, ese ilegal puede trabajar. De hecho, ellos vienen a Puerto Rico a conseguir mejor trabajo que los que tienen, digamos, ¿verdad? Por mencionar algo, me perdonan, pero por ejemplo los dominicanos llegan en Yola, entran ilegalmente, pero están buscando un trabajo para enviar dinero a sus familiares. Un ilegal llega a un país a trabajar. Pero si el gobierno los descubre, los deporta porque están trabajando ilegalmente. Y lo que yo estoy diciendo es que ellos vienen y trabajan en el mundo invisible. Yo no estoy diciendo que no hay trabajos de hechiceros. Yo estoy diciendo que los hay, pero son unos ilegales. Los lavados en la sangre del Cordero somos los que tenemos toda la autoridad. Y yo quiero especificar algo. Los lavados en la sangre del Cordero que vivimos en justicia. Somos los que tenemos autoridad en esa dimensión, porque nuestro gobierno nos respalda. Y nuestro gobierno nos otorga sus beneficios. El diablo es un ilegal. Y los hechiceros son ilegales. Y eso quiere decir que ellos tienen un poder, pero está limitado. Aquí nadie va a venir a venderte un cuento de color de rosa, decir, como no tienen poder ninguno. No, no. Ellos hacen trabajos. Y para la iglesia que no conoce. Es más, tienen hechizados al mundo entero. Babilonia tiene hechizada a todas las naciones. Pero tienen un poder limitado. Vamos a un resumen de Números 22, 23, hasta un poco del 24. Balac era el rey de Moab. Y ya Dios les había dado la tierra. Y cuando Balac vio que Israel estaba sentado en el valle, ese hombre tembló. Y dijo, esta gente viene a tomar la nación y yo no los voy a poder vencer. Porque Balac sabía que esto era un asunto espiritual. A mí me sorprende cómo cuando tú lees la Biblia en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, en ambos sitios, la gente de aquel tiempo conocían bien el mundo invisible. Sabían lo que era demonio y no lo llamaban enfermedad. Esos primitivos, hermanos, conocían el mundo invisible 1000 veces mejor que lo que lo conoce la gente de hoy bajo la influencia del espíritu de Grecia. Y Balac sabía que esto era un asunto espiritual. Y Balac sabía que ese pueblo tenía el respaldo de su Dios y que él no tenía en él el poder para vencerlo. Porque lo que lo estaba respaldando era el Señor en lo invisible. Así que ustedes saben lo que hizo Balac.
Balac contrató un hechicero que tenía ojos para ver lo invisible. Y Balac sí le reconocía un poder a Balaam. Le dijo, maldice a este pueblo por mí, porque es muy poderoso para mí. O sea, él se buscó a uno que le entendía que tenía más poder que él. Estamos aquí. Pero que esta mujer está diciendo, no, estamos aquí. Y le dijo, óyeme bien, le dijo, quizás yo pueda herirlo, porque yo sé, el rey de Moab le dijo al hechicero, quizás yo pueda ganarles la batalla, porque yo sé, escuché iglesia, que dijo la verdad, que a quien tú maldigas queda maldecido y a quien tú bendigas queda bendecido. Pero él era un ilegal. Balaam sabía algo y eso fue lo que le contestó al rey de Moab cuando le dijo eso. Él le dijo, si Dios bendijo a este pueblo, yo no puedo traspasar lo que dijo Yahweh. El mundo invisible es un mundo de poderes y de exousia. Y cuando nosotros hablamos de la bendición del Señor, hablamos, ay, qué es tremendo, Señor, me bendijiste con tu amor, me bendijiste con tu misericordia, me bendijiste con tu salud, me bendijiste con tu palabra, con tu revelación. Pero la bendición es poder. El Señor le dijo a Satanás cuando se presentó delante de él en el asunto de Job, le dijo, pero tú no has considerado a Job. Y Satanás le contestó, pero ¿cómo rayo lo voy a considerar si tú le has bendecido cuanto tiene? Yo no lo puedo tocar, tiene un cerco que lo rodea. ¡Oh! La bendición, además de ser todo lo que mencioné primero, es uno de los poderes que opera en lo invisible. Y Balaam dijo, si el Señor bendijo a ese pueblo, no importa el conjuro que salga de mi boca, yo no lo puedo traspasar. Lo que dijo Yahweh. El problema es que la iglesia se pasa, ¿me bendijo o no me bendijo? ¿Me sanó o no me sanó? ¿Me libertó o no me libertó? Ya es hora de que nosotros sepamos lo que los hechiceros saben y no quieren que nosotros sepamos, que la bendición de Yahweh es poder contra ellos. Que si Yahweh nos bendijo y usted se planta en su bendición y habla sobre sí lo que dijo Yahweh cuando lo bendijo, los conjuros no traspasan el dicho de Yahweh. Ya es hora que en los grupos de intercesión y en las células, en los grupos de familia, cuando digan, no, fue que a este le echaron un brujo, empiecen, tenemos que hacer una cadena de oración bien grande, tenemos que orar 24/7, tenemos que, porque cuando le dicen brujo, esto es grande. No, you are blessed. Tú has sido bendecido. Tú has sido bendecido, tú has sido bendecido y no hay conjuro contra el pueblo de Dios. Y a los hechiceros les conviene que tú no lo sepas. Pero si tú tienes la bendición, es un poder que te guarda. Oh. Dios le dijo a Balaam, no vayas, porque a este pueblo ya ha sido bendecido por mí. Y si está bendecido por mí, le dijo al hechicero, tú no lo puedes maldecir. Y no le estaba diciendo como usted le dice al nene chiquito, suyo. O sea, no puedes brincar esta verja. Y ya yo te lo advertí.
no me desobedezcas. No fue así que se lo dijo. Le dijo, ya fue bendecido por mí. Si te metes a maldecirlo, vas a perder el tiempo. Esto es un absoluto. Yo lo bendije y tú no vas a lograr maldecirlo. Los hechiceros saben que no pueden conjurar una iglesia que conoce el poder de la bendición de Dios. La bendición de Dios es la misma manifestación. Yo vengo hablando oídos abiertos, entendimiento espiritual. La bendición de Dios es la misma manifestación de Cristo en nosotros. Él se hizo la maldición para que nosotros tuviéramos la bendición. La bendición es una fuente de poder. Dios los bendijo para que ellos tomaran la tierra y el terror se apoderó del gesto. Iglesia, yo les estoy diciendo que una llave para combatir la hechicería y derribarla es conocer la bendición del Señor. Balaam empezó de todos modos fue. Y Dios le dijo, pues está bien, vete, como nos hace a nosotros a veces. Ay, yo quiero codornices, yo quiero carne. Ah, pues está bien, te voy a dar carne para que la pruebes. Ay, yo quiero un rey. Ah, pues te voy a dar a Saúl para que lo pruebes. Así que Balaam fue como quiera. Pero le dijo al rey de Moab, mire si conoce el mundo espiritual, sabe quién es el que manda, conoce el consejo de Yahweh y los poderes y quién es el más poderoso allí. Balaam le dijo al rey de Moab, cuando el rey de Moab le reprochó que no podía maldecirlo, que en vez de maldecirlo lo que salía era bendición. Balaam le dijo, yo te dije a ti que aunque me vaciaras el bolsillo tuyo, aunque me dieras medio país que tienes, yo no puedo revocar lo que ya Dios dijo. Y como Balac sabía que esto era un asunto invisible, él dijo, bueno, las primeras 2 veces lo plantó frente al pueblo. Y lo que salía era bendición por su boca, que ahorita vamos a hablar de eso. Bendición, la bendición de Dios por la boca del hechicero, para los que no entienden el mundo invisible. El poder de la bendición hace que Yahweh ponga bendición en vez de maldición. Y como Balac dijo, esta es mucha carga espiritual, la bendición que tiene el pueblo completo es mucha carga espiritual para este adivino. Vamos a colocarlo por última vez y lo colocó en un sitio de la montaña donde se veía un pedazo del pueblo nada más. A ver si ahora le funcionaba. Y el adivino hizo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios sobre usted y sobre el pueblo es tan grande que funciona para todo el pueblo, pero para uno solo también. Ya es hora de que lo sepamos. No importa lo que conjuren, si Dios bendijo, no pueden revocar la bendición. La bendición es un arma de guerra. Este tiempo, hermanos, ya Dios está dando herramientas para hacer la guerra, meternos en su bendición. En el mundo espiritual existen los arrestos. Ay, Dios mío.
¿Sabe? La hechicería no tiene que traer un hechicero ni un brujo. La hechicería opera de por sí. Hay veces que dicen, tú tienes que renunciar a esto porque hay un poder de hechicería ahí. Y tú dices por dentro, no, porque a mí no me han echado ningún brujo. No, pero la hechicería es una operación, con brujo o sin él. La hechicería es una operación de control. La hechicería es una operación que pervierte la verdad. Y hay arrestos en el mundo espiritual. Hay gente que ha sido arrestada y no pueden vivir sin medicamentos. Hay gente que ha sido arrestada y tienen unas relaciones tóxicas y no pueden salir de ellas porque están arrestados en esa relación. Porque hay una hechicería que hay que romper porque ellos están ahí arrestados. Yo recuerdo cuando Dios me libertó de eso. Hermanos, me libertó con el pasaje de Génesis de la guerra de los 5 reyes de Kedorlaomer. 5 reyes contra 3 reyes en el mundo espiritual. Y se llevaron embrujado a Lot. Y cuando yo empecé a leerlo, el Señor empezó a hablarme del espíritu de Jezabel. Y se lo voy a decir como me lo dijo. De momento yo vi un helicóptero. Yo estaba atrapada en una relación tóxica. Y de momento en el mundo espiritual yo veo un helicóptero. Y había un rollo de la puerta del helicóptero. Ustedes saben que tienen una puerta que es como abierta. Tiraron un rollo y era una escalera que venía hacia mí y me dijo, yo te tengo un rescate delta para que salgas de ahí. Y empecé a quebrantar la hechicería, hermanos. Y Dios me libertó. Bueno, vienen arrestos de parte de Dios. Y Dios viene a arrestar las bocas de los que conjuran. Vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio 23:5 dice, mas no quiso Jehová oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque te ama. O sea, yo le voy a explicar lo que pasó en el mundo espiritual. Dios le agarró la boca. Y le agarró la lengua y se la torció. Y le dijo, tú vas a decir lo que digo yo, aunque no lo quiera decir. Y aparecieron ángeles que lo arrestaron. Y le amarraron la lengua. Y el hombre quería proferir maldición, pero no podía. Yo le estoy diciendo que Dios viene a arrestar lenguas. Nosotros nos pasamos orando, revela a los brujos infiltrados. Eso es un nivel de guerra. Y lo va a revelar. Pero lo sepa o yo no lo sepa, les va a torcer la lengua y va a cambiar el conjuro por bendición. Hay arrestos, hermanos, en el mundo espiritual. Cuando, Números 23:12, Merian, cuando Balac le reprocha, pero ¿cómo que tú lo estás bendiciendo si yo te traje para que los maldiga? Él le contestó, lo que pones Yahweh en mi boca, no lo he de proferir. O sea, ni te creas que esto es fácil, no voy a poder desobedecer a Yahweh. Le dijo en el de Reina Valera, le dijo, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. En el mundo espiritual hay arrestos. Escúcheme. Cuando Esaú, ¿saben lo que pasó? El bochinche de familia, ¿verdad? Que entre Jacob y Esaú. Jacob robó la primogenitura. Y cuando vuelve, Esaú salió con un ejército completo a matarlo, su hermano mayor. Aquel hombre iba furioso.
Pero dice la palabra que por donde iban de momento llegó un ejército angelical, Mahanaim. Y los ángeles empezaron a arrestar todo lo que estaba pasando. Y aquel que había salido a matar, vio al hermano y le cayó arriba, besos y abrazos. Porque estaba arrestado. Lo que estaba era arrestado. Más tarde, dicen los profetas, nunca lo perdonó. Pero en aquel momento no lo pudo matar porque Yahweh lo arrestó. Dice la Biblia que Saúl salió para casa de Samuel en Ramá porque David se estaba escondiendo en casa de Samuel. Y Saúl iba a matarlo porque ya estaba harto de perseguirlo y no lograrlo. Y dijo, ahora voy yo mismo y le limpio el pico. Iba por ahí furioso, yo voy para Ramá a matarlo. Pero en la jurisdicción profética, el que tiene oídos para oír, que oiga. En la jurisdicción profética que vivía Samuel, todo el territorio estaba tomado por Dios. Porque ese hombre lo que hablaba era lo que dijo Dios. Usted quiere restar la atmósfera de su casa para Dios, póngase a hablar lo que dijo Dios. Y le van a dar una jurisdicción en su casa, en su barrio, en su ciudad, porque las puertas van anchándose. Y Saúl entró a Ramá. Y ahí vivía Samuel. Iba a matar a David, lo iba a sacar a patadas, arrastrado de casa de Samuel. Estoy hablando de arrestos. Pero cuando Saúl entró y Dios empezó a arrestarlo por aquel sitio, estaba tomado por el Espíritu de Dios. Él se metió donde no se tenía que meter. Que los hechiceros sepan que nosotros contamos con la bendición y el cerco de Yahweh. Y Saúl se metió ahí. Y dicen que desde que entró empezó a quitarse la ropa. Iba armado. Iba a matar. Saúl era un soldado consumado. No era cualquier pelele. Y empezó a quitarse la ropa, a soltar el escudo, a soltar la lanza. Y dice que cuando llegó a la casa de Samuel, que iba a matar a David, quedó desnudo en el suelo profetizando. Yo no sé lo que dijo, pero yo me imagino lo que dijo. Este es el ungido de Jehová. Yo no lo puedo tocar porque Dios lo llamó. Le arrestaron la boca. Le arrestaron las manos. Le arrestaron los pies, lo inmovilizaron. No lo puedes tocar porque yo lo llamé. Bueno. El arresto que Dios hizo sobre Balaam, que venía a maldecir nada más y nada menos que a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Dios nos va a defender. Él se mete en el medio. Hay un salmo que dice, cuando el enemigo me perseguía, iba detrás de mí y dio la espalda, se encontró contigo. Dijo el Señor en su bendición, el que se meta contigo lo hace sin mí. Yeah. Dijo el Señor en su bendición, no le temas a un ejército que acampe contra ti porque yo te defiendo. El ángel mío acampa alrededor de ti todo el tiempo y te defiende. El arresto de Balaam fue tan absoluto y tan absoluto que dice la Biblia en Números 23:3 que el hechicero
fue encaminado en un camino recto para proferir el oráculo de Yahweh. Ay, iglesia, estos conceptos religiosos que tenemos, se trata de un mundo invisible que tenemos que ver cómo opera. Clac, clac a nuestras estructuras religiosas. Dios lo arrestó y lo tomó y le dijo, tú vas por este camino y tú llevas esta intención, pero yo te voy a coger, te voy a torcer y te voy a meter por aquí, porque en este camino lo que se oye es mi oráculo. Y yo voy a provocar que en vez de maldecirlo, tú empieces a declarar lo que ya yo dije, porque aquí quien manda soy yo y no tú. El hechicero estaba obligado a caminar un camino que no quería caminar. Estaba obligado a hablar lo que no quería hablar. Dice Filipenses. Vamos a empezar a ver este pasaje de otra forma. Sí, porque a veces nos ponemos tan poéticos que nos olvidamos de lo profético. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese, los que están debajo de la tierra también, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Ustedes se creen que los que están debajo de la tierra lo dicen a gusto? Ustedes saben qué es lo que están declarando. Cuando hacen esa declaración, su derrota. Y en medio del arresto, Dios puso el oráculo de él en la boca del hechicero. Vamos a ver, Números 23, del 19 al 20 dice, Dios no es hombre. ¿Cuántas iglesias repite ese oráculo? Sepa que salió de la boca de un hechicero, pero era de Dios. Y dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué no iba a mentir Dios? ¿Y de qué no se iba a arrepentir Dios? De bendecirnos. Así de sólida es su bendición. Ay, ¿me bendijo o no me bendijo? Déjate de monguera. Los mongos no pueden entrar en queja. Y el diablo te va a acabar. Deja la monguera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, no va a suceder, no lo hará. Si Él habló, no lo va a ejecutar. He aquí, yo he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y yo no podré revocarla. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Porque nosotros vemos que hay trabajos. Nosotros sabemos que hay trabajos. Merian, sáltate ahí a Números 23, 20, 21. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y sigue diciendo, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Perdón. La bendición está. ¿Y sabes por qué se ejecuta? ¿Por qué tiene poder? Porque no ha hallado iniquidad en Jacob. Ni ha visto perversidad de corazón en Israel. ¡Oh! Jehová su Dios está con él y júbilo de rey está sobre el pueblo.
¿Se acuerdan cuando Elvis una vez estaba predicando aquí de lo profético y enseñó acerca del espíritu de Pitón? Miren, yo me arrastraba riéndome, porque es la verdad. Él dijo, la carne es peor que los hechiceros. La bendición se sostiene y el conjuro no penetra para aquellos que viven lejos de la iniquidad. Hay un principio, y escúchelo bien, que le estoy enseñando cómo se manejan los trabajos espirituales. El conjuro o el brujo que echaron no es lo que trae el pecado. El conjuro se sostiene por el pecado que ya había. Si te echan un brujo y se sostiene, tú tienes que empezar a bregar tu corazón para que la bendición trabaje su poder. Yo te estoy dando 2 armas de guerra contra la hechicería: la bendición y la santidad. Dice, no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Su Dios está con él y júbilo en él. Entonces dice, no hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. Amén. ¿Quién quiere recibir? Entrar en esa dinámica de su bendición. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. La bendición es un lugar. La bendición es un lugar. ¿En qué lugar usted está posicionado? ¿En qué lugar del mundo invisible usted? El mundo espiritual es un mundo de poderes y la boca es un poder. Y ahí usted no puede estar con el relajito de aquí estoy hablando lo de Dios y de momento estoy hablando lo del diablo y de momento vuelvo a lo de Dios y de momento vuelvo a lo del diablo. Esas son posiciones en el mundo invisible y la bendición es una posición. Así que nosotros venimos primero arrepintiéndonos de haber estado dudando de lo que salió de tu boca y de haber estado dudando del poder y la envergadura del sacrificio de tu hijo y de haber estado creyéndole la mentira al diablo que yo puedo estar en peligro o en riesgo, cuando la verdad es que yo estoy en el hueco de tu mano. Y yo vengo recibiendo. Óigame que no dije hablando. Yo no la estoy llamando. Esa bendición está sobre mi cabeza ya. Pero yo la vengo recibiendo para que descienda. Yo la recibo, Señor. Yo recibo la bendición tuya, que es un cerco que me rodea, para gloria tuya, más que para defensa mía. El que tiene oídos, oiga. Antes que nosotros es Él. Y Él es bueno por gloria de su nombre. Y Él es bueno con usted para que usted le dé la gloria. Y no a ningún médico. Venimos recibiendo tu bendición. Enséñanos el camino de lo recto, porque yo decido caminar ese camino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo a caminar en el pacto tuyo.
Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.